Lo más importante que sentí, que percibí de lo que ustedes han hecho, es que hay una verdad, que hay sinceridad, o sea, que ustedes necesitan decir eso. Eso se siente. Si así lean el texto, así haya pequeñas equivocaciones, o sea, eso no es lo que es importante, porque a pesar de que haya todas esas equivocaciones, porque ustedes se azoren, lo que está presente es de lo que están hablando, de lo que quieren comunicar y de la verdad que en eso hay. Eso es muy importante, es lo más importante, lo más profundo del teatro y del arte, es la verdad. Hay un bello fragmento de un poema de Emily Dickinson, una de las más grandes poetas de la poesía, es una mujer inmensa norteamericana que se encerró a escribir porque los primeros que publicó se los corrigieron y porque no tenía espacio, porque esta es una sociedad muy cerrada para las mujeres. Ese poema dice más o menos así: "Say the truth, but say in slant." El arte está en hablar oblicuamente. Di la verdad, pero dila al sesgo. El arte está en hablar oblicuamente. No sea que la verdad, con su resplandor, como a un niño el rayo, te ciegue. Decir estas verdades de las que ustedes están hablando, tocar esos temas, se tienen que tocar desde la poesía del teatro, desde la poesía de la literatura. O sea, lo más profundo del teatro es la verdad y la poesía, porque es la que permite hablar de manera metafórica, o sea, in slang, in circle line, como dice ese poema de Emily Dickinson, de modo tangencial, no directo. El modo directo no permite que uno escuche ni entienda de qué se está hablando. En cambio, el modo poético te toca no solamente la inteligencia, sino también el corazón, la sensibilidad. Entonces eso es muy importante y yo creo que el profesor tiene que darle un aplauso de que haya hecho eso a él. Esa iniciativa de sugerirles que lo hagan. Eso es muy importante y en el aprendizaje de las lenguas, en el aprendizaje de la ética. O sea, el arte deberíamos en la escuela tenerlo siempre presente, porque es un camino mucho más rápido a hacernos las preguntas. Los temas que ustedes tocaron, ¿sí? Son todos temas fundamentales, ¿cierto? El tema del primer relato, de la primera obra, de la chica que ha recibido la noticia de que la reciben en la universidad, pero al mismo tiempo su madre está enferma. Y encuentran una solución muy bella, ellos, los del grupo. No resolverlo, sino dejar la pregunta abierta. O sea, como, ¿qué haría uno en esa situación? ¿Sí? Eso es muy interesante también como recurso poético. O sea, que no se resuelve, sino que nos pregunta. Es otro asunto muy interesante de las artes, que las artes hacen preguntas. Mi maestro Santiago García, uno de sus últimos textos, casi como un testamento, porque luego no ha vuelto a escribir, porque tiene Alzheimer y tampoco a dirigir. Un último texto que tuve el honor además de ayudarle a editarlo, se llama Un teatro de preguntas. Así como el teatro o el arte, ¿cierto?, nos hace preguntas sobre las preguntas fundamentales, ¿sí? ¿Qué hace? Que es además el gran asunto o sea, ese es el asunto de la tragedia también, de la antigua tragedia, ¿cierto? Es una tragedia frente, ¿qué es decisión tomo? Si
uno toma, mira las tragedias antiguas griegas, ¿cuál es la decisión a tomar cuando hay dos posibilidades? Entonces, es muy interesante no resolverlo, sino dejar la pregunta, como lo han planteado las compañeras. No quiere decir que si uno lo resuelve, como en la historia del aborto, ¿cierto? Eso no tenga también una cosa muy fuerte, porque en una sociedad como la nuestra, voy a pasar ahora a hablar de ese otro, porque son contrastantes, la una deja la pregunta, la otra ella sí sabe, o sea, no nos las deja, no nos deja la pregunta, la otra sí sabe qué es lo que quiere hacer, ella decide sobre su cuerpo, ya entonces tampoco es que la pregunta nos la hace de otra manera. O sea, ¿por qué decide? Pues porque decide sobre su cuerpo, porque es algo que tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo cuando la compañera me preguntó por qué significa, cuál es el hombre nuevo, ¿cierto? La nueva masculinidad. Es uno de los rasgos importantes de la nueva masculinidad, comprender que las mujeres deciden sobre su cuerpo y deciden que es en el cuerpo de ella que va a crecer ese niño o esa niña, bueno, ese ser, digamos, es el cuerpo de ella. Ella tiene que decidirlo. Eso es muy fuerte también. Entonces, si miramos los otros, ¿cierto? Los temas de los otros, el tema de Felipito, ¿sí? El tema de la historia de Felipito, del mojado que cruza la frontera y se enamora de una gringa o de Miss Justice. Ese es otro, o sea, ese con el del racismo me parece que nos están planteando preguntas parecidas, ¿cierto? ¿Qué nos pasa en ese cruce de una frontera que además es una frontera que nos la impusieron? Porque esto era antes otro territorio, no era solo Estados Unidos, ni antes ni siquiera era España, ni era la colonia, era un territorio que tal vez se ha borrado, ya no hay rastro de ello, era un territorio apache. Entonces, al cruzar esa frontera, ¿qué pasa ahí cuando uno la cruza? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que se encuentra? Más que la idea de que Felipito se queda sin papá, es muy interesante, yo me preguntaba lo que ese cuadro está proponiendo, ¿no? Lo que significa cruzar. He visto muchos relatos del cruce de fronteras, he trabajado en eso en Chiapas hace un tiempo, hicimos un trabajo muchos años, un par de años, que para mí fueron muchos porque aprendí un montón del norte de Sudamérica, de cómo cruzan la frontera los indígenas para venir a coger tomates o coger uvas o a sembrar, y las historias de ese cruce de fronteras. Nunca había visto una como esta, ¿cierto? Que hable de que cruza la frontera y se le olvida, se enamora, ¿sí? Que puede pasar a cualquiera además, y queda ella sola. Y las preguntas sobre lo que eso significa. Miren, hay un gesto muy fuerte que había en este cuadro. Él se quita el bigote, ¿sí? Es como si se hubiera transformado en otro. Entonces hay una inteligencia de los trabajos que ustedes han hecho, así sean, de verdad insisto, no son importantes las equivocaciones, y nada de eso se podría resolver si hubiera un poquito más, unos 2 días más de trabajo y se resuelve, y todos esos problemas que había de cambiar el escenario, la escenografía, se pueden volver parte de la acción, por ejemplo. No tratar de ocultarlos, sino mostrarlos, ¿cierto? Y poner una música, volver una danza, no sé, jugar con eso, pero eso no es lo importante, esos casos, sino lo importante es lo que ustedes están pensando y tratando de comunicarnos al público
en los trabajos que han hecho. Ese es muy interesante, también juntamente con el del banco y la hamaca, de la pregunta, el racismo desde el otro lado, ¿no? Este no habla español o sea, se hacen esos están hablando como lo mismo que el del aborto con el casarse o no, que son las preguntas por cómo nos cambia. En el de casarse, la pregunta de la mujer, yo decido sobre mi cuerpo, y en el otro también esta muchacha está pensando qué va a hacer, tomar la decisión. Y ese de nuevo también nos deja una pregunta, nos plantea, usa el mismo recurso que el primero, ¿no? De dejar la pregunta, la narradora viene y pregunta. Otra cosa que noté es que sentí y que me alegró mucho de los ejercicios que ustedes han hecho, de los cuadros teatrales, es que me hizo pensar muchísimo en el teatro campesino de Luis Valdés, que de manera sin que no sé si ustedes lo han estudiado, si lo han visto, pero está vivo ese teatro en lo que ustedes hacen, todos los recursos, los nombres, las maneras de contar, el lenguaje, todo está relacionado con ese teatro que ha sido un teatro tan importante en la conformación de la pregunta por cuál es la identidad de la gente que ha migrado acá, pero que también ha estado aquí desde antes de que la emigración se diera, porque esto antes era México. La pregunta por lo que ellos llamaban lo chicano, ¿cierto? Por la raza, la pregunta por la raza. ¿Qué es eso? Entonces esas formas están vivas en lo que ustedes han hecho. Es teatro chicano, es teatro campesino. Muy bonito eso, muchas gracias.